Bueno, a continuación vamos a presentar el proyecto del Laboratorio de Mecánica de Fluidos sobre el efecto Venturi y la ecuación de Bernoulli. A continuación, estos son los siguientes objetivos del proyecto. Analizar el efecto Venturi mediante la observación de las variaciones en la velocidad y presión de un fluido a través de un tubo con diferentes secciones transversales. Comprobar experimentalmente el principio de Bernoulli evaluando cómo se relacionan la velocidad de flujo y la presión en un sistema cerrado. Aplicar la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli para calcular la velocidad y presiones en distintas secciones del tubo de Venturi, verificando su coherencia con los datos experimentados. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación es declarada también como el principio de la conservación de la energía, que esta nos dice de un fluido en movimiento. Esta ecuación fue hecha por el matemático y físico Daniel Bernoulli. En esta nos expresa la relación entre la presión, la velocidad y las alturas de un fluido en movimiento. En esta nos enfocaremos para comprender fenómenos como un flujo de un fluido en la tubería. Esta nos dice que a medida que el diámetro disminuye, la velocidad aumenta y la presión también disminuye. Aquí esto sucede a que la energía total del fluido se conserva a través del arco del flujo de este. Aquí tenemos la ecuación de Bernoulli, en el cual nos dice que la presión 1 es la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad, ya como vamos a hacer, del agua, va a ser la velocidad del agua, densidad del agua por la gravedad por la altura 1, que esta va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad del agua por la gravedad de la altura 2. En este efecto de Bernoulli nos dice que es la reducción de presión que ocurre cada vez que aumenta la velocidad de este fluido, y la presión que nosotros tomaremos será el principio de Bernoulli, que será la presión interna de este fluido que va por todas las direcciones a través de la tubería durante el flujo, incluyendo el flujo que ejerce sobre la tubería. Bueno, yo les voy a presentar el efecto Venturi. El efecto Venturi fue demostrado por el físico italiano Giovanni Venturi en el año 1797, valiéndose del principio de Bernoulli y el principio de continuidad en ambas. Como decíamos aquí, la ecuación de continuidad nos dice que el caudal en el punto 1 es igual que el caudal en el punto 2. Esta vez el caudal es la velocidad entre delta T. Este a su vez tiene un desplazamiento delta x1 y delta x2. Entonces sería el área 1 por el desplazamiento delta x1 entre delta t igual área 2 desplazamiento delta x2 entre delta t. Esto a su vez delta de x entre delta de t es igual a la velocidad. Por lo que tenemos que área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Esta ecuación quiere decir que a una reducción del área, aquí como se está reduciendo el área, la velocidad va a ser mayor en el punto 2 que en el punto 1. Esa sería nuestra primera conclusión. La velocidad en 2 es mayor que la velocidad en 1. Esto a su vez nos dice también que debido a esta reducción de área y que se presenta una velocidad mayor en el punto 2, la presión en el punto 2 va a ser menor que la presión en el punto 1. El punto 2 va a ser menor que el punto 1. Y eso es la demostración del tubo Venturi.
Bueno, buenos días. Lo que va a pasar, la hipótesis del experimento es que al entrar un caudal de aire mediante esta botella, va a pasar por la tubería y va a aumentar su velocidad y su presión va a disminuir. Luego pasará por esta manguera donde llegará el fluido, que en este caso es agua. La diferencia de altura que se va a notar en el momento en que el aire pase por la tubería va a ser debida a que en esta área, al haber una menor área transversal, la presión va a ser mayor. Y en esta sección del tubo, la velocidad aumenta y la presión baja según la ecuación de Bernoulli. Bueno, muy buenos días. Yo les voy a presentar el procedimiento experimental. Lo que usamos nosotros para crear este proyecto fue las botellas de agua previamente recicladas, la tubería de media pulgada, una conexión T y una manguera transparente. También el agua para hacer el proyecto, una secadora para ingresar el aire sobre la botella, unas tijeras, cinta aislante y epoxi o acero conocido, acero plástico. Bueno, primero lo que hicimos nosotros fue a un extremo de un tubo conectar una botella y al otro extremo la otra botella. Luego abajo de la conexión T conectamos otra tubería junto a la manguera. La manguera, hicimos un agujero en una de las botellas para conectar la manguera hacia acá y que cuando el aire de la secadora ingrese acá se mire el proceso de cambio de presiones en la manguera. Utilizamos el soporte de metal para que nuestro tubo de Venturi esté fijo. Bueno, vamos a explicar y vamos a poner a prueba el proyecto. Las medidas van a estar en equilibrio, el agua, y vamos a tener dos puntos de referencia, en la velocidad 1 y la velocidad 2. Recordemos que a mayor diámetro, menor velocidad, y a menor diámetro, mayor velocidad. Entonces vamos a introducir un caudal de viento. Como aquí tenemos una velocidad mayor, entonces también la presión disminuirá y eso hace el efecto. Bueno, aquí tenemos las medidas de los datos. Para el caudal del flujo de aire, encontramos ese caudal en internet con el código de la secadora. Entonces hicimos la conversión y nos dio este valor en metros cúbicos sobre segundo. Sacamos el área 1 y el área 2. Y bueno, encontramos las velocidades. Recordando la fórmula, que el caudal se mantiene constante, tenemos velocidad sobre área. Despejamos para la velocidad, tenemos entonces caudal sobre área. Recordando de que si el área aumenta, la velocidad disminuye. Y bueno, traspasamos todos los valores a la ecuación, ¿verdad? Entonces este término representa la presión absoluta. También esta presión 2 es una presión absoluta. Tenemos también un medio por ρ por velocidad 1 al cuadrado, que esta es una presión dinámica, esta que tenemos acá. Y bueno, lo que vamos a encontrar aquí es la diferencia de presión. Al final nos dio una presión en pascal positiva y eso nos hace ver de que la presión 1 es mucho mayor que la presión 2. Entonces eso hace cierto nuestra hipótesis. Ahora vamos a
entrar a una sección de preguntas. ¿Cuál es la relación entre el principio de Bernoulli y el efecto Venturi? El efecto Venturi es una consecuencia del principio de Bernoulli. Al disminuir el área del conducto, el fluido acelera para mantener un caudal constante, lo que provoca una caída de presión. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones del efecto Venturi? Medidor de flujo. Se utilizan para medir la velocidad de un fluido. Carburadores. En los motores de combustión interna, el efecto Venturi ayuda a mezclar el aire con el combustible. Aspiradoras. La boquilla de una aspiradora crea una zona de baja presión que succiona la suciedad. Alas de avión. Aunque simplificada, la aplicación de vuelo a través del efecto Venturi es común. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna aplicación del principio de Bernoulli en la naturaleza? De hecho, sí, y se da en los tornados donde los vientos giratorios provocan zonas de baja presión. Ahora vamos con la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre el principio de Venturi y el principio de Bernoulli? Bueno, el principio de Bernoulli se aplica solo a fluidos en movimiento, mientras que el principio de Pascal es el que se refiere a fluidos en reposo y a la transmisión de presión de ellos. Esta pregunta. ¿Existen limitaciones en el principio de Bernoulli? Sí, este principio se aplica en fluidos ideales, inviscosos, incompresibles y con flujo estacionario. En fluidos reales, la viscosidad y otras variables pueden influir en el comportamiento. Y como última pregunta, ¿cuál es la importancia de estos efectos en la ingeniería? Son fundamentales en el diseño de sistemas de fluidos, desde tuberías hasta aeronaves.